Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19. Y lo tenemos al doctor Alfonso Rodríguez Morales con el tema Situación del COVID-19 en América Latina y avances de la Red Latinoamericana de Investigación en COVID-19, LANCOVID. Él es docente e investigador senior. Él es presidente del Comité de Medicina del Viajero, Asociación Panamericana de Infectología, vicepresidente, Asociación Colombiana de Infectología, miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Doctor Alfonso Rodríguez nos visita directamente desde esas tierras cafetaleras, Colombia. Sea bienvenido, doctor. Lo dejamos en su mano la siguiente conferencia. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación de la Universidad Cristiana de Bolivia a este evento. Y bueno, vamos a empezar en virtud del tiempo para que podamos abordar rápidamente en hablar acerca de esta temática de lo que tiene que ver con la situación, cómo estamos, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino también desde el punto de vista del avance en el conocimiento científico. Cuál es la situación específicamente que tenemos con relación a el tema del COVID. Primero que nada vamos a hablar un poco, esbozar acá las temáticas o los puntos que vamos a abordar en esta presentación. Vamos a hablar un poco, muy rápidamente, porque de todas maneras ya en la charla previa se antecedió un poco en relación a esto, pero yo voy a precisar en algunas cosas que son importantes. ¿Qué sabíamos antes del COVID-19 sobre coronavirus, sobre los coronavirus? ¿Qué es el SARS-CoV-2, clasificación y origen? Y luego entraremos propiamente en hablar de la situación epidemiológica con énfasis en los países latinoamericanos, obviamente del COVID-19, la situación del conocimiento clínico del COVID-19 y haremos algunas conclusiones. Bueno, una cosa que es importante cuando nosotros hablamos del tema del coronavirus es que primero que nada hay que mencionar que sobre el coronavirus, obviamente ya existían coronavirus que venían causando problemas. Y ciertamente, y como lo discutíamos hace algunos años en algunas reuniones de la Organización Mundial de la Salud, previamente tuvimos dos coronavirus que afectaron de forma importante, como es el SARS y el MERS, especialmente a los países de Asia. Y esto ha sido un tema obviamente de preocupación dentro del contexto de múltiples enfermedades emergentes. Pero es importante mencionar que los coronavirus existen desde hace muchas décadas. Los coronavirus que afectan al ser humano, que todos son en realidad zoonóticos, fueron descubiertos en los años 60 y en realidad pues los que han producido mayor patología han sido el SARS, el MERS y ahora este nuevo virus, el virus del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad por coronavirus 2019, pero teníamos estos otros coronavirus como el coronavirus humano 229E, el NL63, el OC43, el HKU1, que producían también patología en el ser humano, y eso además, obviamente, hay que contabilizar los otros coronavirus que no solamente afectan al ser humano, que son además zoonóticos, sino que tenemos un conjunto de coronavirus bastante amplio que pueden afectar a los animales. Cuando nosotros hablamos de los coronavirus, hablamos de un grupo de virus, como estamos diciendo, que tienen por hospedadores intermediarios a múltiples animales que han sido identificados, como el caso, por ejemplo, de los camellos, como el caso, por ejemplo, de las civetas, pero que tienen en sus hospedadores naturales también otros animales, como es el caso especialmente de los quirópteros, en algunos casos algunos roedores, que se unen a receptores que se comparten con múltiples vertebrados, como ha sido el caso particular del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, y que el caso particular de SARS, MERS y SARS-CoV-2, pues pueden producir patología severa que incluso puede llevar a la muerte de los pacientes afectados. Los otros coronavirus que mencionaba anteriormente, como el NL63, el 229E, el UC43 y el HKU1, son coronavirus que normalmente producen patología leve a moderada en pacientes inmunocompetentes. Pero como decía, es importante también tener presente que existen múltiples otros coronavirus y no sabemos en un futuro cuáles otros coronavirus puedan volver a causar problemas. Y como apreciamos acá, en la familia Coronaviridae existen
46 especies a la fecha identificadas de coronavirus. Ahora bien, el coronavirus que nos preocupa en este momento, que en principio fue declarado como una emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud y unas semanas después como pandemia, es el coronavirus que originalmente fue denominado como el nuevo coronavirus 2019. Un coronavirus que se detectó en China a finales del año pasado, probablemente en noviembre o quizá algunos meses antes, aunque hay evidencia que dice que probablemente estaba circulando quizá incluso años antes, y que hace parte del grupo del género beta coronavirus, donde también está el SARS y el MERS, y otros coronavirus de importancia para el ser humano son incluidos dentro del género alfa coronavirus. Pero estos tres, dos de ellos originados en China y el tercero en Arabia Saudita, que es el del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que está particularmente asociado al contacto con los camellos o con diferentes otros dromedarios, pues son los que han causado epidemias importantes a partir del 2002, luego 2012 en Arabia Saudita con el caso del MERS y ahora a finales del año pasado y lo que va de este año en el caso obviamente del virus SARS. Rápidamente, y no voy a entrar en esto en detalle porque seguramente ya se ha hablado bastante de esto, pero sí llamar la atención pues que el virus SARS es un virus ARN monocatenario y que tiene especialmente dentro de su estructura las llamadas glicoproteínas de la espícula en su superficie, que es una de las proteínas estructurales mayores y que tiene particularmente importancia para diferentes procesos, como es obviamente el proceso de unión a las células que ella puede infectar, que pues no son solamente a nivel respiratorio, como vamos a mencionar a continuación. Obviamente el otro aspecto importante también desde el punto de vista de conocer la estructura molecular es que a partir de poder hacer la secuenciación, que a la fecha ya van más de 30.000 genomas secuenciados y que están siendo clasificados de acuerdo a diferentes linajes, en este momento especialmente siguiendo la clasificación Pangolin, pues que permiten obviamente también conocer cómo se ha ido diferenciando a lo largo del tiempo ese comportamiento desde el punto de vista genómico y desde el punto de vista de las mutaciones que ha tenido en los diferentes linajes de este virus que quizá, como se está planteando actualmente, podría estar relacionado con alteraciones desde el punto de vista también de diferente patogenicidad y desde el punto de vista clínico. Aquí vemos rápidamente pues el origen muy conocido en la China a finales del mes de diciembre especialmente, el brote originado en principio en el mercado Huanan de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, que vemos acá, y que pues rápidamente empezó a preocupar porque no solamente era un tema de origen zoonótico, sino también que podía tener transmisión humano a mano, vía especialmente respiratoria, pero que hoy además sabemos no solamente eso, sino que tenemos presente que existen otras preocupaciones con respecto a la posibilidad, que ya se está viendo, especialmente en Asia, Europa y Norteamérica, aún no hay reportes de América Latina, en relación específicamente con la posibilidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 de humanos a animales, como ha sido especialmente el caso con los felinos. Y esto, pues, en una relación muy importante, porque justamente está ahí de por medio de que se usa el receptor de la AC2 para la infección al unirse con estas proteínas de la espícula y que de hecho, pues, esto es un receptor que se comparte con múltiples vertebrados, como apreciamos acá, y pues esto ha sido también un aspecto importante que reacciona además la capacidad de infección, no solamente en el ser humano, sino en los diferentes animales que hoy sabemos pueden ser susceptibles a este virus, y de hecho en esa susceptibilidad hoy en día pues han hecho estudios en los cuales se está estimando los riesgos de múltiples animales que pueden infectarse a partir del contacto con seres humanos, como se ha visto particularmente en el caso de diferentes mamíferos, como decía especialmente los felinos, tanto domésticos como el gato, o como por ejemplo en el ámbito de zoológicos, que se ha reportado especialmente en los Estados Unidos, como el caso por ejemplo de tigres, leones, leopardos, entre otros. Y esto es un tema pues que está en este momento justamente en estudio y que toca pues comprender en un futuro cercano más aún. Justamente cuando arrancó la epidemia, lo primero que se hizo fue tratar de comparar un poco cómo era la situación de este virus con otros virus y entre eso, como decía,
el tema justamente de los receptores, donde acá podemos apreciar que se comparte el receptor con el virus del SARS-CoV, que también se la llama ahora SARS-CoV-1, con unas diferencias importantes con el lugar de infección del receptor para el caso del virus MERS. Y donde, pues, esto ocurre principalmente en las células bronquiales ciliadas, epiteliales ciliadas, de las vías aéreas respiratorias bajas. Pero sabemos que tenemos receptores de angiotensina 2 en múltiples órganos y tejidos y que tiene también un patrón diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo a factores genéticos y también incluso de acuerdo al género. Acá podemos apreciar un elemento también que es muy importante asociado con esto, pues que una vez que se da esta unión al receptor de parte del virus, acá lo podemos ver en esta microscopía electrónica del grupo de la Universidad de Hong Kong con el cual colaboramos, tenemos algunas publicaciones con ellos ya, justamente pues es importante para dar paso después a todos los procesos, lógicamente, de liberación de ese genoma viral dentro de la célula, de la transcripción, obviamente, de las proteínas de la polimerasa, de la replicación genómica y todos los procesos que van a venir hasta el final de la exocitosis y los nuevos virus que van a estar circulando en el organismo, infectando nuevos órganos y sistemas. Eso es un punto muy importante que vamos a mencionar luego, porque hoy en día sabemos la multisistemicidad que tiene lo multisistémico, que es este virus. Y en ese orden de ideas, esto también tiene gran importancia porque justamente los blancos terapéuticos se están tomando en consideración diferentes lugares. Los candidatos se están estudiando diferentes candidatos para los diferentes blancos terapéuticos que se pretenden valorar. Así, aquí podemos ver también pues, un resumen de varias de las formas de transmisión, porque esto no es solamente respiratorio. Hoy en día sabemos que en general la vía aérea es importante, pero también el contacto directo, por eso la importancia del lavado de manos, que luego las personas se llevan a las manos, lógicamente la cara a las manos, y con ello el virus, el contacto con superficies contaminadas, y hay otras vías que en este momento todavía falta precisar aún más, como es el caso de los trasplantes de órganos, la transfusión de sangre, la vía transplacentaria y perinatal, pero hoy en día, si bien no hay un caso que haya podido documentar certeramente esta vía, ya se ha detectado a nivel de la placenta este virus y preocupa obviamente los efectos. Ya se han visto casos en mujeres embarazadas en diferentes países del mundo, también acá en América Latina. Ya se han hecho algunos estudios y revisiones sistemáticas que demuestran que principalmente hasta el momento lo que se ha identificado en esto es la posibilidad de tener partos pretérmino, especialmente antes de la semana 37, hasta un 24% identificada esta revisión sistemática, y puede haber también, como lo identificó aquí esta revisión sistemática, en un 12%, y como sucedió de hecho en la localidad de Montero, en Santa Cruz, en Bolivia, pues también la posibilidad de las muertes maternas en mujeres que estén embarazadas con la infección por este virus, que puede, por supuesto, complicar el embarazo, que puede llevar, como decía, parto pretérmino, retardo del crecimiento intrauterino, como en este caso que publicamos con el grupo de Honduras, entre otros desenlaces negativos para la salud materno-infantil. Bueno, ¿cuál es la situación que se ha tenido epidemiológica con este virus? Bueno, este virus se originó en China y se expandió muy rápidamente a otros países de Asia, al Medio Oriente, a Europa, a Norteamérica, y por supuesto Latinoamérica no iba a ser la excepción con respecto a esta situación. Acá América Latina llegó a finales de febrero. Ya para el mes de marzo, en la mayoría de países, por no decir casi todos, ya en la región tenían la circulación del virus, como ha sido documentado en varias publicaciones que hemos hecho justamente en el marco del desarrollo de la red latinoamericana de colaboración en coronavirus, donde especialmente entre las cosas que hemos hecho ha sido iniciar con estudios y publicaciones, sobre todo epidemiológicas y clínicas, para conocer el comportamiento de la enfermedad en los diferentes países. Especialmente hemos colaborado en estudios
en Venezuela, Colombia, Honduras, Perú, Brasil y por supuesto Bolivia. Y bueno, la situación ha evolucionado muy rápidamente, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5, 6 y en los actuales momentos ya nos acercamos a los 8 millones de casos a nivel mundial, con más de 434.000 muertos, y donde en este momento, y como aparece en esta publicación el día de hoy, en la página web de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, a la cual los invito a unirse, es gratuito. Cualquier profesional y estudiante interesado en las enfermedades infecciosas puede afiliarse a nuestra sociedad. Yo hago parte del consejo de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Pues justamente acá planteamos la crítica situación de lucha que tenemos en América Latina con relación a esta situación de coronavirus, donde ya pues, países como el caso de Brasil tienen una situación muy crítica, pero hay que valorar también otros países que han tenido una situación también delicada, como el caso de Ecuador, de Perú, de Chile, y actualmente también pudiéramos ver un poco cómo ha sido la progresión específicamente de Bolivia, aunque entiendo que después también se va a hablar en detalle de esto. Pero de todo, por supuesto, el país que más preocupa es Brasil, que ha tenido un incremento muy notable y que a la fecha se convirtió en el segundo país con el mayor número de casos en la región, seguido en la región de Perú, de Chile y de México, que son 4 países que actualmente ya reportan más casos que el total de casos que reportaba China. Sin embargo, estos datos se pueden ver a la luz de múltiples indicadores epidemiológicos que son importantes considerar, como por supuesto el número nuevo de casos diarios, pero también no solamente ese número nuevo de casos diarios, sino que, entre otras cosas, vale la pena valorar también los indicadores desde el punto de vista, por ejemplo, de casos por millón de habitantes, donde si vemos acá, ya haciendo un ajuste de los datos recientes y el promedio de los últimos días, pues ciertamente Brasil es el país con mayor número de casos, pero fíjense acá la situación de Bolivia, como ha ido aumentando en los últimos días, en casos nuevos confirmados por millón de habitantes. Por supuesto, Brasil, como decía, pues es el país que más preocupa. Otros países que tienen una concentración también muy importante de casos, como el caso de Chile, de Ecuador, en la región, donde el problema de las unidades de cuidado intensivo y otros problemas, de hecho, que se van a discutir también en este congreso posteriormente, como lo va a discutir nuestro colega, el doctor Wilmer Villamil, que hace parte de nuestra red también, que hablará en un par de días específicamente sobre este tema, que también nos preocupa y que hemos estado estudiando en la red, como es el caso del tema de las coinfecciones y en particular la situación de coocurrencia de dengue en América Latina. Es un tema muy importante. Recientemente también publicábamos esto sobre una revisión de todas las coinfecciones. No solamente debemos pensar en COVID, sino que los pacientes pueden tener simultáneamente otros virus respiratorios y otras infecciones. Bueno, en esta situación epidemiológica, como decía, pues en Bolivia se dio también, como en otros países, la llegada, como lo planteamos en esta publicación, con el doctor Escalera Antesano, con la doctora Alvarado Arnés y con gente de ambos equipos y el Ministerio de Salud en Bolivia, pues la llegada inicialmente de casos desde España e Italia a las provincias, a los departamentos de Cochabamba, Oruro y también específicamente de Santa Cruz, los primeros casos. Y pues a partir de allí, por supuesto, como en otros países, se ha dado una expansión y ha habido, por supuesto, ya la transmisión comunitaria y ha ido aumentando el número de casos, unos municipios identificados como en categorías de más riesgo y, por supuesto, departamentos con un volumen muy alto de casos, como es el caso específicamente de Santa Cruz, donde a la fecha, el día de ayer, el Ministerio de Salud reportaba ya oficialmente 11.424 casos, para un total en el país de 18.459 casos, de los cuales el 3.3% han fallecido. En otros países, como el caso de Colombia, donde yo me encuentro actualmente, un aspecto muy importante es que se ha incrementado la capacidad diagnóstica, más de 80 laboratorios haciendo pruebas de PCR, pero también actualmente se están haciendo pruebas rápidas, pruebas serológicas, y llevamos ya más de 495.000 pruebas realizadas, que es un elemento muy importante para tener mayor precisión de los denominadores para diferentes otros indicadores que podemos
mencionar en la continuación. Y por supuesto que es muy importante en ese sentido ampliar la vigilancia a diferentes y múltiples poblaciones, caracterizar los brotes y dentro de ello también hacer los estudios, como decía anteriormente, también de punto de vista genómico. A la fecha nosotros en Colombia llevamos más de 50.900 casos, de los cuales 1.600 han fallecido, lo cual tenemos pues una cifra por debajo del 4%, que es pues menor a muchos otros países en la región. Y esto se explica de forma muy importante porque la mayoría de nuestros casos han sido en población adulta joven, una proporción muy baja específicamente en las edades extremas de la vida, y donde más de un tercio o alrededor de un tercio de nuestros pacientes ya se han recuperado, la mayoría correspondiendo entonces a casos leves que pueden ser manejados en casa y donde pues eso nos ha permitido tener a la fecha una cifra de una letalidad del 3.3%. En aquellos que han fallecido, los factores de riesgo conocidos como la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades crónicas han sido importantes y esto se ha traducido en que nuestras unidades de cuidados intensivos a la fecha felizmente no hayan colapsado donde tenemos unidades de cuidados intensivos. Por supuesto hay partes del país, las zonas más rurales, hacia el sur, donde obviamente los sistemas pueden tener problemas empezando por no tener unidades de cuidados intensivos, y esto pues, es un elemento importante, hace parte también de los análisis, de estratificación, de riesgo, y de medidas que se deben tomar en todo lo que es el sistema de salud. Dentro de ello, como lo planteábamos hoy en esta publicación en la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, pues un punto muy importante que los países deben desarrollar son sus guías para el manejo y el diagnóstico, especialmente la información concerniente la parte de las pruebas, tanto moleculares como serológicas, los momentos de utilidad a lo largo de las fases, la posibilidad de combinar el uso de estas pruebas, son elementos muy importantes en la interpretación que se va a hacer en las diferentes etapas y fases de la enfermedad y que hacen parte pues también de todo ese conocimiento que debemos tener para la comprensión de la situación epidemiológica y por supuesto clínica del COVID-19. Y con eso vamos a la última parte para hablar un poco cómo ha sido ese cambio desde el punto de vista del comportamiento clínico de esta enfermedad. Porque esta enfermedad se concebía inicialmente como una enfermedad respiratoria, pero como ya mencioné, hoy en día sabemos que esta es una enfermedad multisistémica que puede afectar a nivel cardiovascular, hepático, gastrointestinal, renal, neurológico, entre muchos otros ámbitos. Por supuesto que cursa especialmente con fiebre y tos, pero también tenemos casos sin fiebre, casos sin tos, pacientes obviamente que pueden tener pocos síntomas o incluso casos en los cuales las personas son asintomáticas. Por supuesto podemos tener los clásicos cuadros de alteraciones imagenológicas como lo apreciamos acá a nivel de las radiografías, de las tomografías computadas, en este que fue nuestro segundo caso en Colombia, publicado en el Annals of Clinical Microbiology, donde vamos a apreciar pues esas imágenes de consolidación de opacidades en vidrio esmerilado, especialmente la tomografía. Desde los primeros estudios, por supuesto, se demostraba el papel de las comorbilidades, ya lo mostraban previamente, de las manifestaciones clínicas, de la disnea y de las múltiples complicaciones que los pacientes pueden tener, como también lo presentábamos en esta primigenia revisión sistemática el día 25 de febrero en preprint y luego ya publicado en el Travel Medicine Infectious Diseases, donde pues hacemos esa síntesis y esa comparación de los síntomas también con la población pediátrica, donde ahí vemos la frecuencia de esto, de las alteraciones a nivel de laboratorio, que han sido bastante documentadas y de complicaciones, como mencionaba anteriormente. Estas obviamente pues que se asocian también al curso de la hospitalización, de la admisión a unidades de cuidados intensivos y de la posibilidad de que los pacientes evolucionen finalmente a un desenlace fatal. Como vemos, por supuesto, la edad es un factor crítico en esto, donde a mayor edad, mayor la proporción, obviamente, de desenlaces fatales. Y esto es algo que nos muestra muy bien este reporte del Morbidity and Mortality Weekly Report durante los primeros meses en Estados Unidos, pero que también nos muestra esta publicación que hicimos justamente también la semana pasada con el grupo de Bolivia, el doctor Escalera Antesana a la cabeza, en la revista Infección y Medicina,
donde acá podemos apreciar también que la edad, el número de comorbilidades y, por supuesto, la hipertensión son factores de riesgo asociados de forma estadísticamente significativa con desenlaces fatales en el caso de los primeros casos confirmados en Bolivia. En otros países, pues también se ha visto que en el estudio de la clínica y la evolución se están viendo cambios en el patrón, donde otros síntomas como la cefalea, quizás asociados a estas variaciones de punto de vista de mutaciones, pudieran mostrarse en una frecuencia mayor. Y se añaden otras cosas más, como estamos viendo ahora, el caso de la anosmia, que es un hallazgo que empezamos a ver en casos aislados y que ahora lo estamos viendo con mayor frecuencia. Aquí podemos apreciar esta serie de casos que está en preprint disponible y acaba de ser aceptada el día de ayer en el Journal of Neurovirology de diferentes países, incluyendo un caso de Bolivia, también acá con el grupo del doctor Escalera Antesana, y de otros países, Venezuela, de Estados Unidos, de Alemania, mostrando la frecuencia, obviamente, de la anosmia, la geusia, entre otros hallazgos que hoy en día pasan a ser novedosos e importantes. La parte cardiovascular, los eventos de enfermedad trombótica y tromboembólica, el aumento del dímero D, el tromboembolismo venoso, pulmonar, el infarto de miocardio y la coagulación intravascular diseminada en la población adulta pasan a ser también eventos que ahora estamos viendo con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo. Se añade, además, en la población pediátrica, esto que inicialmente se pensó que eran cuadros de formas de Kawasaki o tipo Kawasaki, pero que la Organización Mundial de la Salud definió posteriormente como síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19. Es por esto que además estas guías, como mencionaba, tienen que cambiar, tienen que evolucionar y tienen que actualizarse. En el caso de nuestra guía en Colombia, ya va por una tercera actualización y eso es importante para otras guías en otros países donde se debe tomar en cuenta estos nuevos hallazgos a nivel, por ejemplo, neurológico, la diarrea que es frecuente, las alteraciones gastrointestinales, entre otras que vale, por supuesto, la pena tener presente. Bueno, por supuesto, en todo esto, un aspecto muy importante y que también ha avanzado en el trabajo colaborativo, la red, y que es un punto importante para las conclusiones, es el tema que concierne a la educación médica. Y en este caso, este estudio que se hizo justamente durante la fase previa a la cuarentena y también en parte virtual, justamente hizo la intervención de educación a través del programa de telesalud del Ministerio de Salud de Bolivia en 41 ciudades de Bolivia y de Colombia, con el Ministerio de Salud, aquí de nuevo, con la colaboración con el doctor Escalera Antesana, con el grupo de Unifrance en Cochabamba, la doctora Lucía, el grupo del Ministerio de Salud y múltiples otros colaboradores en Colombia, en la Universidad Tecnológica de Pereira y a nivel de otras ciudades, en Sincelejo, el doctor Wilmer Villamil, que ya van a tener también la oportunidad de escucharlo, y justamente valorando y midiendo cuáles eran los impactos de estas actividades de tipo educativo sobre diferentes elementos del conocimiento en lo que es la epidemiología, la transmisión, la parte clínica, obviamente, del COVID-19, que esto es un elemento también muy importante dentro de este ámbito de la colaboración. Bueno, ¿qué podemos obviamente reflexionar de todo esto? Podemos reflexionar de todo esto, finalmente, que nos tocó empezar a trabajar y a prepararnos para algo que era inesperado. Sin embargo, como lo he dicho en muchas presentaciones, en América Latina tuvimos la ventaja de que tuvimos un poco más de tiempo para esperar este evento, entre comillas, inesperado, que se convirtió en esta pandemia del milenio, como hasta este momento ha sido el COVID-19, y en ese sentido, por ser la última región del planeta, empezar a tomar muchas más previsiones desde el punto de vista también de la preparación que empezamos a hacer en el contexto, por ejemplo, de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedad por Coronavirus 2019, donde, para finalizar, por supuesto, los quiero invitar a visitar nuestra página web, lancovid.org, donde van a encontrar toda serie de materiales,
conferencias, publicaciones, enlaces a medios de comunicación donde tenemos diferentes entrevistas, en general material informativo, y donde, del caso de Bolivia, nuestros representantes allá son el doctor Escalera Antesana y la doctora Alvarado Arnés, y también pues invitarlos a visitar la página web de nuestra Asociación Colombiana de Infectología, que como se mencionó, soy el vicepresidente acá en Colombia. Y por supuesto, también para finalizar, mencionar que pues no es un trabajo mío, es un trabajo de un grupo amplio de personas en la Red Latinoamericana de Colaboración e Investigación en Enfermedad por Coronavirus 2019, especialmente del Grupo de Investigación Salud Pública e Infección de la Universidad Tecnológica de Pereira. También decirles, como decía acá el poeta Luciano García Gómez, en Pereira no hay forastero, todos somos pereiranos. Y por último, dedicar, como lo hago en muchas ocasiones, esta presentación a mi amada prometida Caterine Bonilla. Por su atención, muchísimas gracias. Querido doctor Alfonso Rodríguez, primeramente agradecerle por su participación, querido doctor. ¿Hay alguna consulta que nos están llegando todos nuestros espectadores en este momento? Hay una consulta que dice lo siguiente: ¿se ha hecho algún estudio de parte del cuerpo latinoamericano en relación a la ciudad de mayor altura a nivel del mar? ¿Está incidiendo esto? No sé si han hecho el estudio ustedes. Esa es la pregunta que nos plantean. Mira, se ha analizado ese dato y en realidad no hay ninguna evidencia que soporte hasta el momento que en ciudades de más altura haya realmente una menor incidencia. Lo que ocurre es una explicación simplemente de orden ecológico, y podemos llamar esto incluso una falacia ecológica, porque en realidad, ¿qué ocurre? Son muy pocas las ciudades que están ubicadas, por ejemplo, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Pero si esa fuera la teoría, entonces no tendríamos el problema que tenemos justamente en Colombia, donde la mayoría de los casos que se reportan en Colombia son en Bogotá. De esos 50.000 casos, de hecho la mayoría, un tercio de ellos aproximadamente, son en la ciudad de Bogotá, que está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Lo cual pues obviamente ya te dice que si eso pues fuera real, no sería justamente el sitio de mayor concentración de casos, por lo menos en términos absolutos. Obviamente, pues si vamos a comparar entre ciudades, tendríamos que hacer también la comparación por la población, ¿no? Por ejemplo, en la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes. Pero en términos generales, hasta el momento no hay ningún estudio serio que soporte con evidencia científica que a mayor altura, digamos, exista un menor riesgo o que la altura sea un factor realmente protector para, obviamente, la enfermedad. Entonces, pues eso hay que valorarlo y hay que tener cuidado en las afirmaciones que se hacen derivado de esa creencia. Correcto, doctor. La siguiente pregunta nos dice: como departamento de investigación de ustedes, ¿cuál es la proyección que tienen acerca de la finalización de la pandemia? Bueno, esa es una pregunta que difícilmente alguien te la va a poder contestar con precisión. Correcto. En Colombia, un colega de la Universidad Javeriana, el doctor Diego Rosselli, es más fácil ser historiador que profeta. Es mucho más fácil contar la historia hacia atrás que obviamente predecirla. Pero en ese sentido, por supuesto, están los modelos. Y muchos modelos se han hecho, y hay modelos que plantean que probablemente hacia el mes de agosto, otros que plantean hacia el mes de septiembre, pero también tenemos que tener presente que el modelo sirve en el momento para planificar más que para otra cosa. Y en segundo término, también es importante decir que lógicamente cuando tú esperas un pico en un determinado mes, pues tú lo que quieres desde el punto de vista del sistema de salud es que tus sistemas de salud no colapsen. Y lo que se ha hecho justamente es correr el pico. El pico en muchos países de la región se ha corrido, y se ha corrido felizmente, porque eso ha permitido que el pico no desborde los sistemas de salud, no en todos los países, no en toda la ciudad, por supuesto, pero sí, por supuesto, en muchas ciudades, en muchos países donde, como nos pasa acá en Colombia, felizmente no se han desbordado los sistemas de salud,
lo que es las hospitalizaciones y especialmente las hospitalizaciones en cuidados intermedios y en unidades de cuidado intensivo. Pero probablemente, como van las cosas ahorita, para muchos países este pico probablemente se va a estar moviendo hacia lo que es el mes de agosto o septiembre, con lo que en este momento, por supuesto, tenemos desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico general para la región de América Latina. Y por supuesto que hay que recordar que esto hay que analizarlo por país y dentro del país también la realidad, por ejemplo, en cada departamento, en cada provincia y en cada municipio. Doctor Rodríguez, para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, mira, la primera recomendación que yo creo que es crucial y que en mucho vamos a coincidir todos, es primero que nada estar informados. Tanto el personal de salud como la comunidad en general deben estar bien informados. No creer, por supuesto, en falsas noticias, falsa información que circula. Esto es muy importante porque incluso la diferencia en estar informado puede marcar, obviamente, de manera crucial la vida y la muerte en el caso de esta enfermedad. Y, por supuesto, nos queda un trabajo muy importante, específicamente dentro del sector salud, en seguir trabajando en la vigilancia, reforzar la vigilancia, mejorar obviamente los procesos, la educación en general, la prevención, el control, capacitar obviamente a nuestro personal de salud y por supuesto seguir trabajando en hacer el sistema de salud lo más eficiente posible y a la vez desde la investigación médica seguir trabajando en mejorar el conocimiento científico de esta enfermedad, especialmente no solo en lo preventivo, sino también en ampliar las capacidades de diagnóstico y en un futuro esperemos que tengamos, por supuesto, mejores perspectivas desde el punto de vista terapéutico y también desde el punto de vista de los resultados de los ensayos de vacuna que actualmente están en curso a nivel mundial. Doctor Alfonso Rodríguez, quedamos muy agradecidos con su participación. Un saludo grande para toda esa tierra colombiana. Gracias, Dios lo bendiga. Doctor, con usted será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en Santa Cruz y en Bolivia en general. Hasta luego, doctor. Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19.